Me llamo Margarita. Tengo 83 años y morí sola en mi cocina hace 14 meses. Al menos eso es lo que los médicos me dijeron que debería haber pasado. La viuda negra lo llamaron. 92% de bloqueo en la arteria que mata a la mayoría de las personas antes de que puedan siquiera alcanzar un teléfono. Pero sigo aquí, no porque sea especial, no porque tuviera suerte, sino por cosas que aprendí, sobre todo por accidentes, sobre todo demasiado tarde, que de alguna manera sumaron lo suficiente. Quiero contarte lo que pasó ese martes, no las partes médicas, las partes humanas. Las cosas de las que nadie te avisa cuando estás sentada sola en una casa que se ha quedado en silencio y tu cuerpo empieza a hacer algo que nunca antes había hecho. La mañana empezó como empiezan la mayoría de mis mañanas ahora, lenta. Café que tarda demasiado en hacerse porque sigo olvidándome de comprar los filtros, así que uso el mismo 2 veces, a veces 3. Ricardo habría tenido algo que decir sobre eso. Siempre lo tenía, pero Ricardo lleva 6 años muerto. La casa ya no me corrige. Me había sentido rara durante más o menos una semana antes de que pasara. No enferma exactamente, solo cansada de una manera que el sueño no arreglaba. Me despertaba a las 3 de la madrugada con el camisón húmedo contra la espalda, pensando que había dejado una ventana abierta. No la había dejado. Me dije que era el calor. Agosto en el centro de España. Aprendes a culpar al tiempo de todo. Ese martes estaba de pie junto al fregadero de la cocina, enjuagando mi taza de café, la azul con el desportillado en el asa que siempre quiero tirar cuando lo sentí. No dolor, eso es lo que quiero que entiendas. No era dolor. Era más como si alguien hubiera puesto un saco de arena sobre mis hombros. Una pesadez que no debería estar ahí, y mis brazos se sentían extraños, débiles, como si hubiera estado cargando bolsas de la compra durante horas, excepto que no había cargado nada más pesado que esa taza de café. Dejé la taza, miré mis manos. Parecían bien, manos normales, manos de 83 años con demasiadas manchas y sin suficiente fuerza, pero normales. Pensé, solo estoy cansada. No dormí bien. Me sentaré un minuto. Ese minuto casi me mata. Esto es lo que nadie te cuenta sobre ser vieja y estar sola. Te acostumbras a sentirte rara. Tu cuerpo hace cosas que nunca solía hacer. Aparecen dolores de la nada. Suenan cosas en tu pecho que aprendes a ignorar. Te ajustas, te acomodas. Te dices a ti misma que esto es simplemente lo que se siente envejecer hasta que no puedes distinguir entre el deterioro normal y algo que intenta matarte. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había alimentado a 5 hijos, firmado autorizaciones, escrito notas de agradecimiento que no sentía y esperé a que la pesadez pasara. No pasó. En cambio llegó algo nuevo. Una especie de presión detrás del esternón, no aguda, más como si alguien presionara un puño contra mí desde dentro, lenta, firmemente, y con ella vino una oleada de náuseas tan repentina que me agarré al borde de la mesa y pensé, ¿he comido algo en mal estado? La mente hace esto. Busca explicaciones que tengan sentido. Intoxicación alimentaria, indigestión. El pollo que sobró del domingo que probablemente debería haber tirado. Me quedé allí sentada 4 minutos más diciéndome que era el pollo. 4 minutos. ¿Sabes cuánto músculo cardíaco muere en 4 minutos? Quiero contarte sobre mi madre. Esto fue en 1953, quizás 1954. Yo tenía 11 años. Lo recuerdo porque acababa de conseguir mi primer par de zapatos con un pequeño tacón y pensaba que ya era prácticamente mayor. Era a última hora de la tarde y mi madre estaba de pie junto a los fogones, siempre estaba de pie junto a los fogones, cuando de repente se quedó muy quieta. No el tipo de quietud de cuando estás pensando, el tipo de quietud de cuando algo va mal. Puso una mano en la encimera. No dijo nada. No hizo ningún sonido. La observé desde la puerta, sin entender. Después de un momento,
Tomó aire, se alisó el delantal y volvió a remover lo que había en la olla. «¿Mamá?», dije. «Estoy bien», dijo. «Pon la mesa». Así que puse la mesa. 3 días después se desplomó en el huerto. Mi padre la encontró entre los tomates, ya muerta. El médico dijo que era el corazón. Dijo que probablemente había estado teniendo pequeños ataques durante semanas. Dijo que debería habérselo dicho a alguien. Pero mi madre era una mujer que aguantaba, que no hacía ruido, que ponía la mesa incluso cuando su corazón estaba fallando, porque eso es lo que se hacía. Eso es lo que hacíamos todas. Aprendí algo viéndola que cargué durante 60 años. El dolor es privado. Los síntomas son debilidad. Lo manejas tú sola o no lo manejas en absoluto. Esa lección casi me mata a mí también. En el minuto 5, todavía sentada a esa mesa de la cocina, empecé a sudar. No el tipo de sudor que te da por el calor. Este era frío, pegajoso. El tipo que hace que tu piel se sienta como si perteneciera a otra persona. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, una pequeña voz dijo, «Esto no es el pollo». Pero otra voz, más alta, más familiar, dijo, «No seas dramática. Estás bien. Has estado bien durante 83 años. ¿Cuáles son las probabilidades?» Quiero que entiendas algo sobre esa segunda voz. No era valiente, no era dura, estaba aterrorizada. Porque la alternativa, admitir que algo iba seriamente mal, significaba admitir que estaba sola en una casa sin nadie que me ayudara y que mi cuerpo finalmente había decidido fallar de una manera que no podía manejar sola. Admitir eso significaba admitirlo todo. Así que me quedé sentada y sudé. Y me dije que estaba exagerando. En el minuto 7, la mandíbula empezó a dolerme. Ahora, yo había oído hablar de los infartos. Por supuesto que sí. 83 años, 5 hijos, un marido que pasó sus últimos 2 años entrando y saliendo de citas de cardiología. Me había sentado a leer los folletos. Había visto los carteles en las salas de espera. Pero todos mostraban lo mismo, un hombre agarrándose el pecho, cara retorcida de agonía, colapso dramático. Eso no era lo que me estaba pasando. Lo que me estaba pasando era sutil, sigiloso. Se sentía más como una gripe que como una crisis, y como no coincidía con la imagen en mi cabeza, seguía descartándolo. Me dolía la mandíbula como si la hubiera estado apretando mientras dormía. Mis hombros se sentían como si hubiera cargado algo demasiado pesado. Estaba nauseabunda y agotada y cubierta de sudor frío. En ningún momento me agarré el pecho. En ningún momento me desplomé dramáticamente. Solo me quedé ahí sentada, muriendo lentamente, pensando que estaba bien. ¿Qué cambió? ¿Qué finalmente me hizo reaccionar? Te lo voy a contar. Pensé en Emma, la hija de Sara, 8 años. Pelo rubio que siempre se aparta de la cara. Viene la mayoría de las tardes después del colegio y nos sentamos en el porche mientras me cuenta su día. A veces hace dibujos, a veces solo miramos los pájaros. Pensé, si me muero aquí, ella será quien me encuentre. No, Sarah, Emma, porque Emma siempre corre por delante. Emma siempre entra por la puerta primero, gritando, «Señora Margarita», antes de que su madre haya aparcado el coche. Pensé en ella entrando en esta cocina, viéndome desplomada en esta mesa, la taza de café azul todavía en el fregadero. Y algo en mí, algo más profundo que la negación, más profundo que el orgullo, dijo, «No, así no». No para ella. Alcancé el teléfono. El teléfono estaba en la encimera, quizás 2,5 metros. 2,5 metros nunca se habían sentido tan lejos. Me levanté de la mesa y la habitación se tambaleó. No girando exactamente, solo incierta, como si el suelo no estuviera exactamente donde debería estar. Di 2 pasos antes de tener que agarrarme al respaldo de una silla. La presión en mi pecho se había vuelto más pesada. Mis brazos se sentían como si estuvieran llenos de arena mojada. 3 pasos más. Mano en la encimera. El teléfono estaba justo ahí.
Plástico color crema, el mismo teléfono que había tenido durante 15 años porque nunca vi razón para cambiarlo. Ricardo solía bromear diciendo que todavía estaría usando un teléfono de disco si los fabricaran. Lo cogí. Marqué. 3 números. Una voz de mujer contestó. Tranquila. Profesional. Emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Y dije las palabras que salvaron mi vida. Tengo 83 años y creo que estoy teniendo un infarto. Esto es lo que aprendí. Esas palabras importan. No me encuentro bien. No, quizá necesite algo de ayuda. No, probablemente estoy exagerando, pero creo que estoy teniendo un infarto. La voz de la operadora cambió inmediatamente. Las preguntas llegaron rápidas. ¿Estaba sola? Sí. ¿Podía abrir la puerta? No lo sabía. ¿Cuáles eran mis síntomas? Se los dije. La pesadez, el dolor de mandíbula, el sudor, las náuseas. Dijo, señora, necesito que se quede al teléfono conmigo. La ayuda viene de camino. ¿Puede llegar a la puerta principal? Dije que lo intentaría. El camino hasta la puerta principal eran quizás 10 metros. Lo hice en lo que pareció una hora. Cada paso era una negociación. Mi cuerpo quería parar, sentarse, descansar. Pero la voz de esa mujer estaba en mi oído, firme, paciente, diciéndome que lo estaba haciendo bien, que la ayuda estaba casi allí, que solo necesitaba abrir la puerta. Abrí la puerta. Llegué al sofá del salón. Me senté, o quizás me caí. Ya no estoy segura. Y esperé. Te dicen que llames al 112. Todo el mundo sabe eso. Es el consejo más básico del mundo. Pero lo que no te dicen es lo difícil que es hacer esa llamada cuando tienes 83 años y estás sola y te has pasado toda la vida sin querer ser una carga. Lo que no te dicen es cómo tu mente lucha contra ti. Cómo te ofrece 100 razones para esperar, para ver, para darle otro minuto. Mi madre esperó. Removió su olla y puso la mesa y murió en su huerto 3 días después. Yo casi esperé también. La diferencia entre nosotras no fue el valor, no fue la sabiduría. Fue una niña pequeña con pelo rubio a quien no quería que me encontrara muerta. A veces lo que te salva no tiene nada que ver contigo. Los sanitarios llegaron en 11 minutos. 11 minutos. Eso es lo que me dijeron después. En ese momento se sintió como segundos y horas simultáneamente. El tiempo hace cosas extrañas cuando tu corazón está fallando. 2 de ellos entraron por la puerta que había conseguido abrir. Un hombre y una mujer, ambos más jóvenes que mis hijos, llevando bolsas que parecían contener de todo. La mujer se arrodilló a mi lado. Señora, ¿puede decirme qué está sintiendo? Intenté describirlo. La pesadez, la mandíbula, pero las palabras se estaban volviendo más difíciles. Mis pensamientos se sentían espesos, como intentar moverme a través del barro. Miró a su compañero. Algo pasó entre ellos, una mirada que decía más que cualquier palabra. Entonces me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Ha tomado alguna aspirina? ¿Ha tomado alguna aspirina? Una pregunta tan simple. 4 palabras. Y recuerdo pensar, incluso a través de la niebla que se estaba asentando sobre mi mente, aspirina. Claro, esto lo sé. Ricardo tomaba aspirina cada mañana durante años, pero negué con la cabeza. La sanitaria, la mujer, cuyo nombre supe después que era Daniela, ya estaba buscando en su bolsa. No pasa nada, le vamos a dar ahora. Pero necesito que haga algo por mí. Necesito que las mastique, no que las trague. ¿Puede hacer eso? Me puso una pequeña pastilla blanca en la palma, luego otra, luego 2 más. 4 pastillas. Las miré confundida. Mastíquelas, dijo otra vez. Sé que saben fatal, pero mastíquelas bien antes de tragar. Me las puse en la boca y mordí. Tenía razón. Sabían fatal. Atiza y amargo, como se supone que la medicina ya no sabe. Nos hemos acostumbrado tanto a los recubrimientos y los sabores y las cosas que bajan fácil. Esto no era eso. Este era el sabor crudo y honesto de un medicamento que ha estado salvando vidas desde antes de que yo naciera. Mastiqué. Hice una mueca. Tragué. Bien, dijo Daniela.
Eso está bien. Lo ha hecho bien. Y pensé, ¿por qué no hice esto antes de llamar? ¿Por qué no pensé en esto? Más tarde en el hospital, un cardiólogo me lo explicó. La aspirina funciona diluyendo la sangre. Durante un infarto normalmente hay un coágulo bloqueando la arteria. La aspirina no puede disolver ese coágulo, pero puede evitar que se haga más grande. Gana tiempo. Minutos. A veces minutos que marcan la diferencia entre vivir y morir, entre salir del hospital caminando y ser llevada al depósito de cadáveres. Pero esto es lo que dijo que se me quedó. Masticar importa. Cuando tragas una aspirina entera, tarda unos 30 minutos en empezar a funcionar. Cuando la masticas primero, empieza a funcionar en 5. 5 minutos contra 30. Yo ya había perdido 7 minutos diciéndome que era el pollo malo. Si hubiera sabido masticar una aspirina en el momento en que sentí esa primera pesadez en los hombros, si hubiera llevado una en el bolsillo, en el bolso, en la mesilla de noche, esos 7 minutos no habrían importado tanto, pero no lo sabía y casi pagué esa ignorancia con mi vida. Quiero contarte sobre Ricardo ahora, mi marido, casados 46 años. No era un hombre dramático, callado, estable. El tipo de persona que arreglaba cosas sin anunciarlo, que pagaba las facturas el día que llegaban, que mostraba amor a través de la presencia en lugar de las palabras. Cuando su corazón empezó a fallar, se convirtió en un estudiante de la supervivencia. Leía folletos. Hacía preguntas a los médicos. Llevaba aspirina en el bolsillo de la camisa, el coche, el cajón de la mesilla. Por si acaso, decía. Solía burlarme de él por eso. No vas a tener un infarto en el coche, Ricardo. Eso no lo sabes, decía. Nadie lo sabe. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero no escuché. Pensé que estaba siendo ansioso, obsesivo. Pensé que todos esos folletos eran solo su manera de sentir que tenía el control cuando su cuerpo se le estaba escapando. Después de que muriera, encontré aspirinas por todas partes, en bolsillos de abrigos, en la guantera, en una cajita en su banco de trabajo del garaje. Las tiré todas. Pensé que estaba ordenando, siguiendo adelante, siendo práctica. Lo que realmente estaba haciendo era tirar las cosas que podrían haberme salvado la vida 6 años después. En la ambulancia me hicieron recostarme contra la camilla, no plana, ligeramente elevada. Lo recuerdo porque seguía intentando tumbarme del todo y Daniela seguía ajustando el ángulo. Necesitamos que esté un poco más incorporada, dijo. Ayuda a sus pulmones. Hace que respirar sea más fácil. No había pensado en mi respiración. Había estado tan concentrada en la pesadez, la mandíbula, las náuseas, pero ahora que lo mencionaba me di cuenta de que mi respiración era superficial, rápida, como si no pudiera llenar los pulmones del todo. El otro sanitario, un hombre joven con barba que le hacía parecerse a mi nieto Benjamín, estaba haciendo cosas que no entendía. Cables, monitors. Sonidos de pitidos que intenté no pensar. Señora, dijo, necesito que intente respirar más despacio. ¿Puede hacer eso por mí? Respirar más despacio. Como si fuera simple. Como si mi cuerpo no me estuviera gritando que algo iba mal, que me estaba muriendo, que debería entrar en pánico. No puedo, dije. No puedo. Daniela me cogió la mano. Sus dedos estaban calientes, firmes. Escúcheme, dijo. Vamos a hacer esto juntas. Inspire por la nariz durante 4 tiempos. Mantenga durante 7. Suelte por la boca durante 8. ¿Puede intentarlo conmigo? Contó conmigo. Dentro 2, 3, 4. Mantener 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fuera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez. Y otra. Las primeras veces no podía hacerlo. Mi respiración se atascaba, quería acelerarse, pero Daniela no me soltó la mano. Simplemente siguió contando, tranquila y firme, como si tuviera todo el tiempo del mundo. A la 4ª ronda algo cambió. El pánico no desapareció, pero se aflojó. Dio un paso atrás. Hizo espacio para algo más.
Podía pensar otra vez, no con claridad, pero lo suficiente. Eso es, dijo Daniela. Eso es. Lo está haciendo genial. No lo sabía en ese momento, pero lo que me estaba enseñando tenía un nombre. La técnica 478, desarrollada por algún médico que nunca he conocido por razones que no tenían nada que ver con los infartos. Pero funciona para los infartos también, porque el pánico es su propio tipo de veneno. Cuando estás aterrorizada, tu cuerpo se inunda de adrenalina, tu corazón late más rápido, tu presión sanguínea se dispara, todo lo que ya está yendo mal empeora. La respiración no arregla el coágulo, no abre la arteria, pero calma la tormenta alrededor de la crisis. Le dice a tu cuerpo, lo estamos manejando, estamos bien, podemos superarlo. Pienso en mi madre otra vez, de pie junto a los fogones, quedándose muy quieta. Se le aceleró el corazón, entró en pánico por dentro mientras mantenía la cara tranquila. Respiró superficial y rápido mientras fingía que todo estaba bien. Nunca lo sabré, pero sé esto, lo manejó sola. Lo gestionó en silencio. Y 3 días después estaba muerta entre los tomates. Quizás si alguien le hubiera cogido la mano y contado con ella. Quizás si se hubiera permitido respirar a través de ello en lugar de más allá de ello. Quizás, o quizás no. Quizás nada habría cambiado. Pero pienso en ello de todos modos. El hospital era brillante, demasiado brillante, el tipo de luz que no existe en la naturaleza, que hace que todo parezca sobreexpuesto y ligeramente irreal. Me llevaron en camilla a través de puertas que se abrían solas, pasando caras que se difuminaban hasta una sala donde ya había gente esperando. Recuerdo a alguien diciendo «viuda negra» y pensando «qué nombre tan terrible para cualquier cosa». ¿Quién decidió llamarlo así? Recuerdo a alguien más diciendo 92% y no entendiendo lo que significaba hasta después. Recuerdo las baldosas del techo, blancas, perforadas, del tipo que tienen en todas las instituciones, todos los colegios, todas las habitaciones de hospital, donde la gente se tumba boca arriba y espera a saber si va a vivir. Y recuerdo que pensé en Arturo. No he dicho su nombre en voz alta en años, décadas quizás. Arturo, el verano de 1900. Extraño las cosas que te vienen cuando crees que te estás muriendo. No Ricardo, con quien estuve casada 46 años. No mis hijos, a quienes crié y alimenté y por quienes me preocupé. No mis nietos, que llevan partes de mí hacia un futuro que quizás no vea. Arturo, no era mío para pensar en él. Nunca lo fue. Pero ahí estaba de todos modos, surgiendo de cualquier cajón donde lo había encerrado, preguntando, ¿viviste la vida que querías? ¿Elegiste bien? ¿Me arrepientes a mí o arrepientes haberme dejado ir? No podía responder. No entonces, no ahora. Algunas preguntas no tienen respuestas, solo se cargan. El procedimiento duró menos de 1 hora. Eso es lo que me dijeron después. Menos de 1 hora para pasar un cable a través de mi arteria, encontrar el coágulo, abrir el bloqueo. Menos de 1 hora para salvar una vida que tardó 83 años en construirse. Cuando desperté, si se le puede llamar despertar, ese lento emerger de las profundidades a las que me habían enviado, Sara estaba allí, no mis hijos. Sarah, la vecina que vive 2 puertas más abajo, a quien apenas conocía hace 1 año, que ahora se sienta conmigo en porches y ve a su hija hacer los deberes en mi mesa de cocina. El hospital llamó a tu hija Linda, dijo. Viene de camino, pero yo vine primero. Espero que esté bien. Intenté decir algo, pero tenía la garganta seca. Me acercó un vaso con una pajita a los labios y bebí, y el agua fue lo mejor que había probado nunca. Emma quería venir, dijo Sara. Le dije que necesitabas descansar, pero te ha hecho una tarjeta. Está en mi bolso. Emma, pelo rubio, 8 años. Al final no me había encontrado muerta en la cocina.
Los días siguientes son un borrón de máquinas y visitas y médicos explicando cosas que solo medio entendía. Linda llegó primera, luego David, luego Susana. Se turnaban para sentarse conmigo, hablando en voz baja fuera de mi puerta sobre cosas que pensaban que no podía oír. Horarios, preparativos, quién se quedaría conmigo cuando volviera a casa. Fingí no darme cuenta. Les dejé organizarlo. Estaba demasiado cansada para hacer otra cosa. Pero al tercer día, cuando la habitación estaba en silencio y Linda había ido a por café, le pedí a la enfermera un bolígrafo y papel. Me trajo un pequeño bloc de notas con el logo del hospital. Escribí 4 cosas. Llama al 102 primero. Dice infarto. Mastica aspirina. No la tragues. Siéntate incorporada, no plana. Respira, 4 dentro, 7 mantén, 8 fuera. Miré esa lista durante mucho tiempo. 4 cosas, cosas simples, cosas que debería haber sabido antes de ese martes, cosas que mi madre nunca supo en absoluto. Esto es lo que quiero que entiendas. No sobreviví porque fuera valiente. Sobreviví por una sanitaria llamada Daniela que me cogió la mano y contó. Por una operadora cuyo nombre nunca supe que me mantuvo moviéndome hacia la puerta. Por Ricardo, que intentó enseñarme cosas que fui demasiado terca para aprender hasta que casi era demasiado tarde. Por Emma, a quien no quería hacer daño. No sobrevivimos solas. Incluso cuando estamos solas, cargamos con todos los que hemos amado, todos los que nos han enseñado cómo vivir. Y a veces, si tenemos suerte, cargamos con suficientes de ellos para llevarnos al teléfono, a la puerta, a la ambulancia, a la siguiente mañana y a la de después. Me dejaron ir a casa un sábado. Linda condujo. El asiento de atrás de su coche estaba lleno de folletos que me habían dado, horarios de medicación, señales de alarma, números de emergencia. Miré por la ventana y vi pasar el pueblo. La ferretería donde Ricardo solía comprar cosas que nunca acababa usando. La iglesia donde mis hijos fueron bautizados uno tras otro, 5 domingos que se difuminan en la memoria. El colegio de primaria donde va Emma, donde a veces camino para encontrarla por las tardes. Todo parecía igual, pero yo era diferente. O quizás finalmente me estaba convirtiendo en quien debería haber sido todo el tiempo. Alguien que pide ayuda, alguien que no espera, alguien que sabe que sobrevivir no es ser fuerte sola, es estar dispuesta a pedir ayuda antes de caer. Esa tarde Sara trajo a Emma. La tarjeta estaba en mis manos antes de que Emma siquiera dijera hola. Cartulina doblada de manera desigual, cubierta de corazones y flores de cera. Dentro, con letras cuidadosas que se inclinaban ligeramente a la izquierda. Querida señora Margarita, por favor no esté más enferma. La echo de menos. Con cariño, Emma. Sostuve esa tarjeta contra mi pecho, el mismo pecho por el que habían pasado un cable 3 días antes, y lloré. No lágrimas tristes, algo más. Algo para lo que no tengo palabra. Emma se subió al sofá a mi lado, con cuidado de no mover nada. No dijo nada, solo apoyó su pequeño cuerpo cálido contra mi brazo y se quedó allí. Y pensé por esto es por lo que llamas, por esto es por lo que masticas la aspirina y respiras a través del pánico y dejas que extraños pongan cables en tu corazón, no por ti misma. Por esto, el cardiólogo que me salvó la vida era más joven que mi hija pequeña, Dr. Patel. Pelo oscuro, ojos amables, una manera de explicar las cosas que te hacía sentir que eras la única paciente que había tenido nunca. En mi visita de seguimiento, 3 semanas después del hospital, se sentó frente a mí en su consulta y dijo algo que no esperaba. Margarita hizo casi todo bien. Pero quiero preguntarle algo. Antes de ese martes, ¿tenía un plan? No entendí la pregunta. Un plan, digo otra vez. ¿Para qué hacer si esto pasaba? ¿A dónde iría? ¿Qué cogería? ¿Quién lo sabría? Lo pensé. Realmente pensé. Y la respuesta era no. No tenía ningún plan.
Tenía la vaga sensación de que los infartos les pasaban a otras personas. Tenía aspirina en un armario al que no podía llegar sin una banqueta. Tenía un teléfono en una encimera que parecía estar a kilómetros cuando mis brazos dejaron de funcionar. No tenía nada que me habría ayudado si las cosas hubieran ido diferente. La mayoría de la gente no lo tiene, dijo el doctor Patel, pero usted vive sola y tiene 83 años, así que quiero que haga uno. Volví a casa ese día y me quedé de pie en mi cocina, la misma cocina donde casi había muerto. La taza de café azul estaba de nuevo en el armario. La mesa estaba limpia. Todo parecía normal, pero ya no lo miraba de la misma manera. Estaba mirando distancias, lo lejos que hay de la mesa al teléfono, lo lejos que hay del dormitorio a la puerta principal. ¿Cuántos pasos, cuántos segundos, cuántas posibilidades de caer o fallar o olvidar? Empecé a hacer cambios, pequeños al principio. Moví el teléfono de la encimera a la mesa donde desayuno. Compré uno inalámbrico para el dormitorio. Puse aspirina en 3 sitios. El cajón de la cocina, mi mesilla de noche y una cajita en mi bolso que me recuerda a Ricardo. Escribí mis medicamentos y alergias en una tarjeta y la pegué en el interior de la puerta de un armario. Le dije a Linda dónde estaba, a Sara también. Luego hice algo más difícil. Dejé mi puerta principal sin echar el cerrojo. No todo el tiempo. No soy tonta, pero cada mañana ahora cuando me despierto abro el cerrojo. Porque si pasa otra vez, y podría, me dijeron que el riesgo no desaparece, quiero que alguien pueda llegar a mí. Quiero que los sanitarios entren por esa puerta sin tener que echarla abajo. Quiero que Emma nunca tenga que quedarse fuera, llamando, preguntándose por qué no contesto. Es una cosa pequeña, un giro de muñeca. Pero me llevó semanas hacerlo de manera consistente. Porque abrir el cerrojo significaba admitir algo que había pasado toda mi vida evitando. No tengo el control. Mi cuerpo hará lo que quiera, y lo único que puedo hacer es facilitar que llegue la ayuda. Eso no es debilidad, ahora lo sé. Eso es simplemente ser honesta sobre ser humana. En la rehabilitación cardíaca, sí, te hacen ir, y sí, me quejé. Conocí a una mujer llamada Dolores, 79 años. Sobrevivió a su infarto 6 meses antes del mío. Estaba en la cinta de correr junto a mí, caminando al mismo ritmo lento, las dos conectadas a monitores como si fuéramos astronautas en lugar de abuelas. ¿El primero?, preguntó. Asentí. Se hace más fácil, dijo. No el miedo, ese se queda, pero el resto, el vivir alrededor de ello. Eso se hace más fácil. No le creí entonces, pero creo que ahora sí. Han pasado 6 meses desde ese martes. Todavía me despierto a veces a las 3 de la madrugada, corazón acelerado, segura de que está pasando otra vez. Me quedo tumbada en la oscuridad y cuento mis respiraciones. 4 dentro, 7 mantener, 8 fuera. Y eventualmente el pánico se afloja y recuerdo que sigo aquí. Acompaño a Emma a casa desde el colegio la mayoría de los días. Más lenta que antes, pero camino. Ella me coge de la mano al cruzar la calle ahora, lo cual nunca solía hacer. No sé si Sara le dijo que lo hiciera o si lo decidió sola. De cualquier manera la dejo. Mis hijos llaman más a menudo, no porque yo se lo pidiera. Creo que están asustados. Creo que finalmente entienden que no estaré aquí para siempre, que cada llamada puede ser la última. Antes encontraba eso morboso, ahora lo encuentro honesto. Todos deberíamos vivir como si las personas que amamos pudieran no contestar la próxima vez. Todos deberíamos decir las cosas que estamos guardando para después. No hay después, solo hay esto. Conservo esa lista que escribí en el hospital. El pequeño blog de notas con las 4 cosas. Pero añadí una quinta después de mi charla con el doctor Patel. Haz un plan antes de necesitarlo. Está pegada en mi frigorífico ahora junto a la tarjeta de Emma con los corazones torcidos. Linda dice que es morboso. Yo digo que es práctico. No estamos de acuerdo en mucho, Linda y yo. Pero ella sabe dónde está la aspirina. Sabe que la puerta está sin echar el cerrojo.
Sabe qué decirles a los sanitarios si alguna vez recibe una llamada. Eso es suficiente. Eso es más de lo que mi madre tuvo nunca. Pienso en ella a veces, de pie junto a los fogones, quedándose quieta. Me pregunto si lo sabía. Me pregunto si sintió lo que yo sentí y simplemente decidió no nombrarlo. Nunca lo sabré. Pero sé esto, no soy ella. Ya no. Pedí ayuda. Dejé que extraños pusieran sus manos en mi pecho. Dejé que mis hijos me vieran débil. Dejé que una niña pequeña me cogiera de la mano como si yo fuera la que necesitaba protección. Y sigo aquí, no porque fuera valiente, sino porque finalmente estuve dispuesta a dejar de fingir que no necesitaba a nadie. Eso es todo lo que tengo que decir, creo. Solo esto. Si estás sentada en algún lugar sola, pensando que tienes tiempo, pensando que lo resolverás cuando lo necesites, no esperes. Haz el plan. Mueve el teléfono. Abre el cerrojo. Dile a alguien dónde está la aspirina. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Porque el martes nos llega a todas eventualmente. Y la única pregunta es si estaremos preparadas. Gracias por sentarte conmigo. Si estas palabras significaron algo para ti, me alegraría que te quedaras. Estaré aquí la mayoría de los días, simplemente hablando, simplemente recordando. Eres bienvenida a volver cuando quieras. Dejaré la puerta sin echar el cerrojo.